Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre. Tu Espíritu bueno me guíe por tierra llana. Salmo 143, versículo 10. Tu Espíritu que es bueno. Cuando nosotros pedimos a Dios su Santo Espíritu para que nos guíe, tenemos que tener la disposición de dejarnos guiar, de dejarnos conducir. Tenemos que tener la disposición de responder. Pues si pides que el Espíritu Santo te guíe, no te vuelvas perezoso cuando el Espíritu Santo te dice por dónde ir. Cuando el Espíritu Santo te dice a qué velocidad caminar, si ahora despacio, ahora deprisa, ahora corriendo, no te rebeles, no le frenes, ponte a disposición y responde a lo que te pida. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos de Cristo. Por eso hay que pedir mucho el Espíritu Santo. Y hay que estar abierto y responder al Espíritu Santo. Es la única manera de poder ser, vivir, obrar como hijo de Dios. Ser hijo de Dios no es un título. Uno va a la universidad, se pone a estudiar, termina, pasa el examen y le dan un título, lo cuelgan en la pared. Ya tengo el título de médico, de abogado, de ingeniero, de lo que sea. Ahí tengo mi título. Tienes el título. El Espíritu Santo, el ser hijo de Dios no es un título. Es una forma de vida. Es una transformación de la naturaleza en otra naturaleza, la misma naturaleza de Dios. Y es una contradicción tener una naturaleza y vivir de acuerdo a otra. Por eso vemos el pecado grande de los que tienen la naturaleza humana y viven como bestias, entregados a las pasiones, sin vivir según la razón, sino simplemente según el instinto. Y encima un instinto depravado. Les rebaja, les vuelve brutos animales, como dice San Ignacio de Loyola. Vivir como brutos animales, solamente saciar los instintos, el comer, el sexo, la comodidad, y sin más miras ni intereses. Eso no es ser hijo de Dios. No le ha transformado la naturaleza. Nosotros al vivir como seres humanos tenemos que vivir como personas, tenemos entendimiento, razón, vivir según la inteligencia. Esto me conviene, esto no me conviene, esto es bueno, hay que vivir en sociedad, hay que guardar unas leyes, unas normas, unas reglas. Pero, sobre todo, cuando Dios nos da la naturaleza divina, ser hijo de Dios es participar de la misma naturaleza de Dios, entonces ya no podemos vivir ni como brutos animales, ni como seres racionales. Tenemos que vivir como hijos de Dios, como seres superiores. Para ello se necesitan los dones del Espíritu Santo. La Virgen María, si vivió esa gran santidad y si estuvo a la altura de lo que Dios le pedía para ser Madre de Dios, la capacitó para ser adecuada, verdadera Madre de Dios. Y ella respondió a ello, cooperó. Entonces, ante ese cúmulo de gracias y de bendiciones
la respuesta plena, adecuada de la Virgen, hizo de ella esa santidad tan excelsa como ninguna otra criatura, ni de los ángeles ni de los hombres. ¿Y eso cómo se hace? La respuesta, la cooperación a los dones del Espíritu Santo. El don, los dones del Espíritu Santo, decimos, son 7. 7 es un número perfecto en la Sagrada Escritura. También tiene una razón de ser, por qué son 7 y son estos 7. Pero como no va a haber tiempo para todo, les dejo la inquietud para que investiguen y así profundicen más, ¿no?, en los dones del Espíritu Santo. La interpretación unánime de los santos padres de la Iglesia, la enseñanza de la Iglesia enumera los 7 dones del Espíritu Santo. Estos dones comienzan por el don de la sabiduría. Repasarlos, ¿no? La sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Estos 7 dones pertenecen a la plenitud de Cristo. ¿Qué es la sabiduría? El don de la sabiduría es un gusto para lo espiritual, capacidad de juzgar según la medida de Dios. Es el primero, el mayor de los 7 dones, el don de la sabiduría. Sabiduría del latín viene de sapere, que es sabor, es gustar. Por eso es el gusto de lo espiritual, de las cosas de Dios. Cuando uno tiene unas costumbres buenas y una costumbre me hace bien y uno gusta de seguir esa costumbre, el seguir, el hacer, el cumplir eso que tiene como costumbre le da gusto, buen gusto, le da el gozar, el saborear esto que está haciendo. Todos tenemos la costumbre de comer, ¿verdad? Entonces, si la comida va, pues cuando uno llega con hambre, gusta de la comida, aunque la comida sea más pobre o sea mejor, le da ese gusto. Además de que la comida en concreto tenga más sabor o menos, pero después queda uno satisfecho de haber quitado el hambre, de haber cubierto la necesidad que tenía. En lo espiritual, por eso decimos, es el primero, el mayor de los dones, así está su santidad Juan Pablo II en las catequesis sobre el credo, en el año 89, decía: la sabiduría es la luz que se recibe de lo alto, es una participación especial en ese conocimiento misterioso y sumo que es propio de Dios. Esta sabiduría superior es la raíz de un conocimiento nuevo, un conocimiento impregnado por la caridad. No es solamente un conocer intelectual, es un conocer impregnado, lleno de amor, de caridad, del amor divino, que es la caridad, un amor superior, gracias al cual el alma adquiere familiaridad, por decirlo así, con las cosas, las personas, las cosas, el modo de actuar de Dios, divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esto con gusto en ello. O sea,
tenemos la curiosidad. La curiosidad nos hace querer conocer cosas, y qué es lo que dicen, y qué es lo que pasa, y qué es lo que tal, y qué es lo que cual. Y entonces tenemos un gusto en enterarnos de las cosas que están pasando. Conocer las cosas de Dios, conocer cómo Dios obra, cómo Dios piensa, cómo Dios actúa. Este conocimiento impregnado de amor es un conocimiento amoroso. ¿Sí? Los padres sobre el hijo, cuando está el hijo y ya va haciendo sus cosas y demás, y llega uno y ¿qué ha hecho? Pues mira, hoy ha hecho tal cosa, y entonces lo ha hecho de esta manera, y él no sé qué, y le va contando con gusto amoroso, se entera de lo que el hijo está haciendo, porque ve el progreso, ve cómo va avanzando, ve su perfección, ve una serie de cosas en el hijo que, como le ama, el conocer el bien del hijo le produce mayor amor. Y esto le da gozo, gusto. Así de las cosas de Dios. Dice Santo Tomás, la sabiduría es un cierto sabor de Dios, un cierto sabor de Dios. De alguna manera, gustar a Dios, saborearlo. Como Dios es entendimiento y voluntad, por eso es el sabor de Dios no es el caramelo que me meto en la boca y me sabe, ¿ve? Es el sabor intelectual del conocer la grandeza, la perfección. Y entonces conforme voy conociendo las virtudes, las cualidades, los atributos divinos, el ser de Dios y el actuar de Dios, eso me hace saborear, gustar, alegrarme, gozar de ese conocimiento. Ese conocimiento me produce una felicidad, un gusto, un sabor divino. Esto sabe a algo superior. Y el conocer, el amar, me hace que le ame más, que me sea más fácil amarle. Por lo que el verdadero sabio no es simplemente el que sabe las cosas de Dios, sino el que las experimenta y las vive. Entonces, cuando llamamos sabiduría, don de sabiduría, no nos estamos refiriendo al conocimiento de Dios. Nos estamos refiriendo a la experiencia sabrosa, vivida de Dios. Que esa experiencia tiene conocimiento, se hace con conocimiento, es conocer a Dios. Por eso, piensen ustedes, el don de la sabiduría de la Santísima Virgen le hacía conocer cómo Dios actúa. Y cuando el ángel le trae el mensaje de la encarnación, concebirás un hijo, darás a luz, será hijo de Dios, etc., aquello le produce a ella, primero en el conocimiento, es ver cómo Dios ha decidido realizar la salvación humana, alegrarse por lo que conoce, gustar que sea Dios el que ha elegido ese camino, le produce un sabor, un gusto, una alegría, esa palabra gusto se alegra profundamente de que ese sea el camino que Dios ha elegido, esté ella o no esté ella en esa elección, pero por ser elegida ella también, se goza también en ello, porque la ha elegido a ella para ser la madre del Hijo de Dios. No porque ella es la madre, sino porque es Dios quien lo ha elegido. Por eso es por lo que ella se alegra. Entonces esta es la gran diferencia. A veces nosotros nos alegramos de las cosas de Dios cuando nos conviene. Ahora, si nos compromete,
entonces ese alegrarnos es diferente. Pues podía Dios haberlo hecho de otra manera. Entonces Él que es tan poderosa, ¿por qué no hizo B? Porque me compromete. No, la Virgen María con el don de la sabiduría queda capacitada para juzgar según la medida de Dios, de tal manera que ella piensa como Dios piensa, con gusto, con gozo, comprendiendo, conociendo, penetrando en esa decisión, en ese pensamiento, en ese modo de actuar de Dios, compenetrándose en ello, haciendo que eso sea su propia forma de pensar. Esto le hace juzgar las cosas humanas según la medida de Dios, a la luz de Dios, iluminado por este don, el cristiano sabe ver interiormente las realidades del mundo. Cuando uno mira los acontecimientos de la vida, del mundo, hay distintos modos de verlo. Ustedes verán que hay algunos que solamente lo ven desde el punto de vista material, económico, de que esto va a traer peores condiciones económicas o va a traer un beneficio económico. Entonces tienen una visión puramente material, económica, de las situaciones, de las acciones de las personas, de la política, de los acontecimientos y demás. Y entonces, uy, esto va a traer no sé qué, esto va a hacer que no sé cuánto, esto va aquí, allá. Y entonces tienen como esa visión solamente material. En la batalla de Waterloo, cuando Napoleón perdió, fue vencido, había un judío. Este estaba observando la batalla. Cuando vio ya cómo iba a terminar la batalla, dónde iba, o sea, hay un momento que ya se ve quién vence y quién pierde, ¿no? Ya se ve que la cosa está de esta manera. Ya vio la cosa, como tenía esa mentalidad puramente económica, mire, salió corriendo, se fue hasta Francia y hasta, ¿dónde era? Una ciudad, no sé si fue París o no sé qué sitio, se fue hasta hasta la bolsa y empezó a comprar todas las acciones porque sabía que aquella victoria o aquel fracaso entonces iba a hacer que subiese una serie de cosas y que con eso pues iba a ganar. Compró por un dinero, la noticia llegó después que él, primero llegó él y con eso empezó a comprar. Cuando ya había comprado llegó la noticia, entonces se hizo rico en un momento. En un momento. Entonces, hay personas que tienen esa capacidad. Otros, pues vemos una situación y nos quedamos, ¿y ahora qué va a pasar? ¿No? Y no sabemos interpretarlo, sacarle a eso un beneficio económico. Pero no tienen más capacidad que esa capacidad económica. Otros lo ven desde el punto de vista humano, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, etc. El don de la sabiduría te hace ver las cosas desde Dios, que es otra mirada, cómo Dios lo ve, que este acontecimiento desde Dios, qué es lo que Dios está pretendiendo, qué es lo que Dios vas a sacar, cómo esto acerca o aleja o ayuda o entorpece para la acción de Dios en el mundo, en las personas, en el alma, en mí, etc. Es ver las cosas. Atención, en esto sí, despiértense, escuchen bien, entiéndanlo. Esto es ver las cosas desde Dios y esa es la realidad, la verdad. Lo otro, lo económico, esa no es la realidad, no es la verdad. ¿Ve? Entonces es un error. No es un error, es lo humano. Y como humano cambiante. En este momento es así, pero después puede venir otra circunstancia que cambie y sea de otra manera. No quiere decir que sea definitivo. Quiere decir que es humano. El que lo ve desde el punto de vista político, no quiere decir que esté errado.
acertó políticamente, pero eso es cambiante. Lo eterno, lo válido para siempre, lo que realmente salva y lo que realmente da felicidad eterna, no es la parte económica, no es la parte política, no es la parte social, no es la parte, sino la visión, el concepto, el pensamiento desde Dios. Ahí está la verdadera bondad y el verdadero mal. Aunque traiga mucha riqueza y uno se enriquezca en un momento, pero puede ser la desgracia para esa persona, haberse enriquecido de esa manera. ¿Ve? Entonces, el ver las cosas en su verdad eterna es verlo desde Dios. Esto lo da el don de la sabiduría. Y esto es lo que tenía la Santísima Virgen. Por eso ella los acontecimientos, las cosas, las veía de otra manera, desde Dios. Y en este acontecimiento se le presenta al ángel y le dice, ya ella, como lo ve desde Dios, puede decir esa frase profética. Desde ahora, desde este momento, me llamarán bienaventurada todas las naciones. Hoy lo vemos pues con otra serie de estudios y de cosas y de experiencia, y entonces vemos que la bienaventurada Virgen María. Pero en ese momento que está el ángel ahí, hablándole, diciéndole aquello, y ya ella verlo como que esta visita, este anuncio, me llamarán bienaventurada todas las naciones, es el don de la sabiduría. Lo dijo esto, en este momento lo vio plenamente, y por eso dijo que sí, no porque me van a llamar bienaventurada, sino por lo que he dicho antes, porque es la elección de Dios, y si Dios lo ha hecho, ella gustó plenamente, y dijo que sí, respondió con una alegría interior, espiritual, inmensa. Esto es lo que obraba el don de la sabiduría en la Santísima Virgen. Este don, como dirá la Sagrada Escritura en el libro de Sabiduría, la preferí, la sabiduría, a cetros y tronos. En su comparación tuve en nada la riqueza. Lo que le digo esto, ¿ve? Aquellos que son capaces de ver, o sea, los especuladores estos que ven, ¿no?, el crecimiento de una ciudad, el partido político, una serie de circunstancias, y dice, uy, este es el momento para comprar, para hacer, para no sé qué, o es el momento para vender, o para tal cosa. Entonces, ven los momentos como tuve en nada la riqueza. La sabiduría sabe que eso de adquirir riqueza por estos momentos circunstanciales de la historia no es lo que me va a servir para la eternidad, no es lo que me va a dar un gozo, un conocimiento y un amor de Dios mayor, eterno. Tuve en nada la riqueza. Dedicarme a adquirir riquezas cuando lo voy a dejar todo y me voy a ir con Dios es como perder el tiempo en algo que no vale, que no dura. Ahora, hacer una obra, un acto, una oración que me hace acercarme más, unirme más a Dios, esto me dará un mayor amor, conocimiento y vivencia en Dios por toda la eternidad, una felicidad mucho más completa y perfecta. Y por eso la preferí, dice la sabiduría, a cetros y tronos, todas las riquezas, todos los honores, todo el bien que pueda haber en este mundo. Tuve en nada la riqueza, el dinero, el oro, la plata, todas las cosas en nada, porque sobre la sabiduría no hay nada.
Nada. Por la sabiduría juzgamos rectamente de Dios y de las cosas divinas por sus últimas y altísimas causas, bajo el instinto especial del Espíritu Santo, que nos la hace saborear por cierta connaturalidad y simpatía. La sabiduría es inseparable de la caridad, del amor de Dios. El don de inteligencia o de entendimiento, una vez se dice entendimiento, otra vez inteligencia, es una gracia del Espíritu Santo para comprender la palabra de Dios y profundizar en las verdades reveladas. Entonces, a veces confundimos sabiduría con saber. Inteligencia, pues entender, saber, lo mismo. Entonces no vemos cuál es. Una cosa es penetrar las Sagradas Escrituras, es decir, luz al entendimiento. Y otra cosa es penetrar en Dios, gozo en Dios. La sabiduría, penetro en Dios, gozo en Dios. El entendimiento, la inteligencia es penetro la palabra de Dios, la revelación de Dios, luz en Dios, me ilumina el conocimiento, profundizo las verdades reveladas, lo que Dios dice, lo que Dios hace, en orden a la revelación, la salvación de los hombres. Decía el Papa Juan Pablo II, la fe es adhesión a Dios en el claroscuro. Veo cosas claras, pero todo lo veo oscuro. No lo veo claramente, pero veo que por ahí va el camino de la verdad, de lo correcto, del misterio. Es la adhesión a Dios en el claroscuro del misterio. Sin embargo, es también búsqueda con el deseo de conocer más y mejor la verdad revelada. Es también búsqueda. La fe no es un llegar, es un caminar. Todavía estoy en ir hacia el encuentro con Dios, el conocimiento pleno, la unión total con Dios, que tiene parte de conocimiento, que tiene parte de llegada, pero todavía estoy en camino. O sea, estoy en Dios, pero no del todo, pero sí estoy en Dios. El que está en gracia de Dios ya vive la vida de Dios, pero no totalmente, pero no plenamente, pero no de manera que no la pueda perder, pero ya la tiene, pero la puede perder. La fe es estar en ese camino. Búsqueda con deseo de conocer más y mejor la verdad revelada. Entonces, en la fe no lo vemos todo claro, pero vamos conociendo las cosas de Dios y se nos va aclarando. Y tengo el gusto, el deseo de seguir conociendo más. Por eso una persona dice, tengo fe, y a la vez, pues eso, acude a las conferencias para conocer más. Pues no dices que tienes fe. Sí, por eso precisamente quiero conocer más. No es meta, es camino. Tiene parte ya, conozco ya, pero no lo conozco todo. Quiero más, busco más. Ahora bien, este impulso interior nos viene del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, que juntamente con ella conoce precisamente este don especial de inteligencia, de entendimiento y así y casi intuición de la verdad divina. Por eso hay que pedir al Espíritu Santo para conocer, penetrar, entender las verdades reveladas por Dios. Teniendo la Sagrada Escritura, sin el Espíritu Santo, sin el don de entendimiento,
Yo ya lo he dicho otras veces, a lo mejor ya me han escuchado, y a mí, para mí aquello fue muy revelador. Uno toma la Sagrada Escritura, empieza a leer la palabra de Dios y va conociendo el modo como Dios nos salva. Y cuando estaba en el seminario, llegó uno, estuvo ahí un tiempo, no estaba cerrado, pero él se llamaba ateo, estaba en el seminario. Quería colaborar en las misiones y entonces el padre Molina le dijo, pues primero tiene que ir al seminario para que te conozcamos y nos conozcas y así tengamos un mutuo conocimiento para ver si sería bueno pues que colabores con nosotros. Y él sin problemas fue, y claro, cada vez que teníamos un rato de encuentro, pues empezábamos a hablar y siempre por el mismo tema. Él se declaraba ateo y un día me dijo, yo perdí la fe, escuchen, al leer la Sagrada Escritura. Se hizo ateo leyendo la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Entonces digo, pero ¿cómo puede ser eso? Lee la Biblia y se hace ateo. Conforme más lee, más pierde la fe. A ver, el don del entendimiento, de la inteligencia, es una gracia del Espíritu Santo para comprender la palabra de Dios, desde Dios, profundizar en las verdades reveladas. Dicho de otra manera, el que lee la palabra de Dios sin el don de inteligencia, del entendimiento, resultado, ateo, pierde la fe. Cuando uno está en gracia de Dios, primero, ya hemos dicho antes, repito, ya tiene los dones. Los dones del Espíritu Santo yo los puedo tener de un modo incipiente, que me cuesta mucho trabajar con ellos, actuar con ellos. O los puedo tener de un modo más desarrollado. Soy más colaborador, lo hago más fácilmente el trabajar con los dones del Espíritu Santo. Es decir, cuando uno toma la palabra de Dios, la Biblia, y empieza a leer, si no ha experimentado y si no se deja guiar y si no hace el esfuerzo por trabajar con el don del entendimiento para penetrar en las Escrituras desde Dios, entonces tiene el don del entendimiento, pero no le penetra las Escrituras, no entra en ello. Porque si están leyendo las Escrituras desde el punto de vista humano, científico, político, histórico, lo que sea, entonces es otra forma de leer, otra forma de leer. Es decir, miren, si una persona, ya tomando el ejemplo ayer, el rector del santuario de Torre Ciudad, nos decía que, para los que no estuvieron, nos decía, dice que recibió un día una carta, vino un señor, vino con su familia, un chino, era pagano, nada de fe, vino allí por curiosidad, estuvo viendo aquello, dice, nadie me explicó nada, no pude dialogar con nadie porque él hablaba chino y allí no había nadie que hablase chino. Así es que ni entendía los carteles que habían puestos por allá, ni todas las indicaciones, ni tenía ningún guía, ni tenía nadie, ni un sacerdote, simplemente llegó a un sitio, pero eso, un chino que no entiende para nada el español y todo está, aunque esté en varios idiomas, no estaba en chino, estaba en inglés, en francés, en alemán, en español y no chino. Así es que no pudo entenderse con nadie.
Y después de que estuvo por allí viendo aquello, sintió como que aquí puede ser que esto sea la verdad, puede ser que aquí está la verdad. Él, y en chino, no sé cómo se dirá eso en chino, pero bueno, eso fue lo que él sintió, lo que él pensó, así es que aquí puede ser que esté la verdad. Luego se fue de allí y no habló con nadie, ni entendió los mensajes, los letreros, los cartelitos, no entendió nada, pero hubo algo que a él por dentro le empezó, unos meses después, un tiempo después, le escribió, y como decía él, en un castellano fatal, ¿no? Claro, el chino ya había aprendido el castellano, el español, y ya le escribió allí lo que pudo con su idioma, ¿no? Y le dijo que dentro de unos días toda su familia se iba a bautizar. Desde el pagano aquel que llegó, el cambio ese, una cosa es con el Espíritu de Dios ver las cosas de Dios, hace que uno se transforme. Pero si uno va solamente con espíritu crítico, económico y político, y entonces yo estoy aquí y digo, a ver, ¿esto qué? ¿Lo juzgo políticamente? Ah, esto es un sitio estratégico, esto no sé qué, esto no sé cuánto, y para nada me acerca a Dios, para nada me da fe, para nada, ¿ve? Ni siento la presencia de la Virgen en un santuario de la Virgen, ni siento nada de nada. Allí ni está Dios, ni está la Virgen, ni hay bondad de parte de las personas. Hay estrategias políticas, hay estrategias de no sé qué, hay inversiones de dinero, hay no sé qué, no sé cuánto. Lo veo desde otro punto totalmente diferente. Pues el que así ve las Sagradas Escrituras no le lleva a Dios ni lo entiende. Ahora, cuando uno empieza con ese don incipiente del Espíritu Santo a penetrar, la Sagrada Escritura se le hace muy difícil, pero entiende que allí está la palabra de Dios y aunque no lo entienda, lo lee con gusto. ¿Te has entendido nada? Entonces, ¿por qué lo lees? Porque es la palabra de Dios. Y uno se queda diciendo, pero bueno, este por lo visto es un masoquista, ¿no? No entiende nada y está leyendo esto a pesar de mucha dificultad. ¿Por qué? Es la palabra de Dios y hay algo que aunque no la entienda, pero hay algo que le lleva a ello, que le va dando, pues yo tengo que leerlo y algún día lo entenderé porque le atrae, tiene algo de luz en el claro oscuro. Ese claro oscuro de la fe le hace penetrar. La palabra inteligencia deriva del latín intus legere, que significa leer dentro, penetrar, comprender a fondo. Por eso, cuando uno ya tiene, diríamos, se deja llevar, trabaja con el don de la inteligencia más a fondo, el ejemplo que pusimos antes. El que está agarrando el coche por primera vez, todavía están sus miembros torpes para, ahora si piso el freno, si el acelerador, si el embrague, si la marcha, si no sé qué. Y entonces son tantas cosas de las que está pendiente, ¿no?, que va con una tensión enorme. El que ya tiene años de conducir, mueve las marchas, mete, pisa y acelera y todas esas cosas, y lo hace sin pensar en ello, sin pensar en ello. Pues el don de inteligencia, leer la Sagrada Escritura, cuando ya uno va trabajando con ello, le hace penetrar a fondo en la palabra de Dios y va descubriendo tantas cosas que están ahí dentro de esa palabra divina, en orden a la salvación. Y qué cosa tan diferente, ¿verdad? El mundano, que solamente ve las cosas según esa política humana, el Papa, los obispos, los sacerdotes, la institución eclesiástica, todo lo ve desde el punto de vista humano. La Biblia, la palabra de Dios,
todo lo ve desde el punto de vista humano. Y por eso sus apreciaciones son tan humanas, tan fuera de sentido. El cristiano que tiene un poco de inteligencia, un poco, ve lo humano, pero ve algo divino. Entonces critica todo lo de la iglesia y está en la iglesia y no se sale de la iglesia. Pero entonces, ¿por qué? Sabe que necesita de la iglesia, sabe que necesita los sacramentos, sabe que necesita de la palabra de Dios, pero todo lo critica. Todo lo critica. Pero ¿y por qué no cambia? Entonces, ¿tú qué cosa eres? O estás o no estás. O te quedas o te vas. Pues ni se queda ni se va, ni está ni no está. Es que tiene perdón, tiene la inteligencia, el don de inteligencia, pero lo tiene como atrofiado. ¿Ve? Le funciona solo en parte. Entonces, obra torpemente. Y por eso en algunas cosas sabe que ahí está, sabe que eso tiene que hacerlo, pero obra muy humanamente. Entonces uno ve esa mezcla de lo humano y lo divino, y entonces hay que estar ahí a ver cómo hace uno para levantar lo divino y para purificar lo humano. Eso es cuando este don del entendimiento, de la inteligencia, está como atrofiado, pero obra un poquito, obra parte, pero atrofiado. Y ya cuando vemos a esas personas de Dios, esas personas que, como la Virgen María, todo lo ve desde Dios, piensa como Dios, todo es descubrir la mano de Dios en todos los acontecimientos. La palabra de Dios se le vuelve clara, esto es lo que Dios quiere, aquí Dios nos ama, y entonces no ve más que el infinito amor de Dios en cada una de esas palabras, en cada una de las revelaciones de Dios. Y entonces la Sagrada Escritura se vuelve de luz y uno ve el amor de Dios tan grande, el poder de Dios tan grande, la maravilla de este Dios tan bueno y tan bello y tan grande que hace tanto bien por nosotros. Y estos son los que nos pueden dar luz en las palabras de Dios, en la Escritura. Y cuando empiezan a hablar o a escribir o lo que sea, uno se bebe sus palabras porque ve, es el Espíritu Santo, es Dios el que está obrando. Son personas que tienen el don del entendimiento, de la inteligencia y obran movidos por ello. Penetran la palabra de Dios con el Espíritu de Dios. Claro, la palabra de Dios con el Espíritu de Dios, eso es lo correcto, eso es lo verdadero. Eso es llegar a lo que Dios me quiso decir, lo que Dios me estaba diciendo y lo que Dios me dice para el día de hoy, el aquí y el ahora. Todo lo que sea analizar la palabra de Dios con otro espíritu es errar. Cuando vemos las palabras de Dios con el Espíritu de Dios, es el acierto. Esta inteligencia sobrenatural lo tienen ustedes además en San Lucas, capítulo 24, versículo 32, hoy al celebrar la fiesta de la Ascensión del Señor. El Señor, al irse, dice que sopló sobre ellos, le dio el Espíritu Santo y les abrió el entendimiento. Es el don del entendimiento, de la inteligencia, para comprender las Escrituras. Lo tienen en San Lucas, capítulo 24, versículo 32, a los dos de Maús, que iban ellos desanimados, que se retiraban, ¿no? Y nosotros pensábamos, y el Señor empezó a hablarles, y dicen, ¿no ardía nuestro corazón mientras hablaba con nosotros en el camino explicándonos las Escrituras?
Cuando Jesús hablaba, el Espíritu Santo, por eso es con toda la fuerza del Espíritu Santo, se les iban como aclarando todo, como iluminando todo, como todo lo iban entendiendo. Cada palabra de la Sagrada Escritura, ahora sí que la comprendían plenamente. Y por eso se les iluminaba todo. Y cuando iban hablando con Jesús, Jesús explicándoles a lo largo de la Escritura lo que tenía que suceder, era como, ay, sí, ay, claro, es verdad, sí, sí, y todo más luz, más luz, más luz. Y eso les producía, no ardía nuestro corazón, ¿ve? El entender hace amar. La luz en el entendimiento fortalece, enciende, calienta el corazón, ama ese mismo entender. Esto me lo da el don del entendimiento. Hay que pedir mucho el Espíritu Santo. Pedirle a la Virgen, ¿ven? Por eso la Virgen María comprendía las cosas de Dios. Ella es la que te puede llegar. Cuando tengas dudas, cuando hay cosas que no sabes cómo es, qué tienes que hacer, lo que significa, por qué suceden esto, pídele a la Virgen ese don del entendimiento del Espíritu Santo. Ella como esposa del Espíritu Santo puede pedirle y puede darte ese don para que tú te afirmes y puedas de esta manera vivir plenamente los dones de Dios, la alegría, el amor, el goce de Dios. Pues que en este mes de mayo la Virgen María nos llene de la plenitud del Espíritu Santo.